CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1007, Hábitos que llevan al fracaso, segunda parte. Para iniciar, escuchemos tercera carta de Juan, versículos 9 al 15. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto, y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Doctor, arrancamos con este que es el programa 1007, Hábitos que llevan al fracaso, segunda parte, basado en un artículo muy interesante escrito por Robert Foster, publicado por la serie Maná del lunes. Esta serie, le recordamos a nuestros amigos de la audiencia, la pueden solicitar y la van a recibir en su correo en español, absolutamente gratuita, en su correo electrónico, por supuesto, solicitándola a visión2020 internacional @msn.com. ¿Qué es lo que nos dice Foster, doctor, en este artículo? Dice que hay un artículo, este artículo que lo escribió Finkelstein, Sidney Finkelstein, los 7 hábitos de los ejecutivos espectacularmente infructuosos, y nos da esos 7 pasos, y que no solo la gente los admira, los celebran, sino aún los alientan, esos 7 hábitos. Es lo interesante del asunto, que estos que parecen cosas plausibles, sí, pues resultan ser un desastre a la hora de la hora. ¿Cuáles son? El primero, se ven ellos y sus compañías dominando su ámbito. Número 2, se identifican estos líderes tan completamente con su compañía que no hay ningún límite definido entre sus intereses personales y los intereses de la corporación. Tercero, piensan que tienen todas las respuestas. Número 4, eliminan cruelmente a cualquiera que no está al 100% con ellos. Quinto, son unos portavoces consumados y obsesionados con la imagen de la compañía. Número 6, no valoran correctamente los obstáculos, no aprenden de ellos. Y confían obstinadamente en lo que han trabajado antes. Creen que su experiencia es lo máximo. Este autor del artículo, Sidney Finkelstein, comenta que los líderes con estos hábitos tienden a ver a las personas como instrumentos. Fíjese qué cosa tan increíble, me llama la atención y me recuerda aquella frase de Robert Schulze a la que he hecho mención en algún programa. Dice, yo considero inmoral contratar a una persona para que cubra o tenga una función en la empresa. Las sillas tienen una función, las computadoras tienen una función, las personas tienen propósitos. Tienen un propósito. Y entonces, pero mira cómo usan a las personas. ¿Cómo las usan como materiales para ser moldeados o como públicos para hacer sus actuaciones. Las usan, no las aprovechan en el sentido de que son personas de mucho valor. No las valoran, es la palabra. Bueno, hay algo increíble que nos dice Foster, y esto es ser el presidente de una corporación de tamaño regular al menos, probablemente hoy es lo más parecido a ser el rey de su propio país.
Y eso es muy peligroso. Y a veces autodestructivo. Yo diría que normalmente autodestructivo. Así es, así es. Bueno, al leer estas Ahora acusaciones, estamos- ¿qué encontramos, doctor? Fíjate, aquí en América Latina hay mucho caudillismo. Sí, cómo no. Hay muchos dictadores. Sí. O sea, ya sea en empresas, ya sea en escuelas, en cualquier ámbito. Siempre hay personas que creen que lo saben todo, creen que no, ellos tienen todas las respuestas, etcétera, etcétera. Bueno, usted no lo va a creer, pero yo sé de una empresa en donde el director tiene un equipo de sonido, él simplemente lo utiliza como si fuera una escuela, básicamente. Ok. En esta empresa, él habla y en cada una de las oficinas se escucha su voz por unos altavoces. Ok. Y él utiliza esta frase para arrancar una indicación que le hace a toda la empresa. Aquí les está hablando Dios. Y él le dice a sus empleados, dice, habrá muchos dioses, dice, pero en esta empresa, el Dios soy yo. Es un caso real. A ese grado. Claro, digo, esto es algo blasfémico, sin lugar a dudas. Bueno, al leer sobre estas acusaciones de líderes abusivos, eso hace convertirse en juez y condenarlos. Fíjate, pues sí. Qué cosa tan Pero ¿qué nos increíble. dice la Biblia al respecto, Bueno, fíjese, yendo a primera carta a los Corintios, Pablo les dice en el capítulo 10, versículos 13 lo siguiente a esta iglesia en Corinto: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Estoy tomando lo de la traducción en lenguaje actual. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. O sea que todos nosotros podemos ser tentados a que estos hábitos que destruyen los adoptemos. Claro, tienen mucho que ver con el orgullo, el egoísmo, en el sentirme superior a los demás. En la terquedad, en tantos aspectos y también en nuestro carácter. Tiene mucho que ver nuestro carácter ahí. Pero, ¿qué más encontramos? Acá nos dice Robert Foster algo que nos debe de llamar muchísimo la atención. Sin tener en cuenta, si usted es el director de una compañía o es un próspero líder, un gerente o incluso alguien que apenas empieza en el mundo comercial y profesional, estudie estos hábitos. Y aprenda de ellos para que no cometamos los mismos errores. No cometa exactamente los mismos errores, nos dice acá. La Biblia ofrece mucha sabiduría, doctor. Así es. En particular, recomendamos a nuestros amigos que hagan el hábito de leer el libro de Proverbios. Son 31 capítulos. Por ejemplo, hoy leí yo el capítulo del día. Sí, un capítulo por día va llevándonos un cierto ritmo muy favorable. Estamos escuchando Hábitos que llevan al fracaso, segunda parte. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con que es el programa 1007 hábitos que llevan al fracaso. Segunda parte, quienes deseen volverlo a escuchar o compartirlo con alguien más, búsquelo en YouTube como el programa 1007. Simplemente escriban el motor de búsqueda 1007 y luego hábitos que llevan al fracaso. Y le va a aparecer, sin lugar a dudas, quizá no en la primera opción, pero sí tendrá acceso al programa. Suscríbase ahí en nuestra cuenta y recibirá noticias cuando estén cargados nuevos programas. Qué interesante lo que nos dice Foster, doctor. Cómo debemos de reconocer que algunos hábitos que, aunque suenan muy proactivos, interesantes, resultan ser brutalmente ineficaces. Así es. Y que nos llevan al fracaso. La Biblia ofrece muchísima sabiduría. Le deseamos a nuestros amigos que hagan el hábito de leer, por ejemplo, el libro de los Proverbios. Pero toda la Biblia nos va llevando a una sabiduría que va más allá de la simplemente concepción humana. ¿Qué nos dice Jeremías 45:5, por ejemplo? Dice, y tú buscas para ti grandezas, no las busques. ¿Te acuerdas de Absalón? ¿Qué trató de hacer Absalón, el hijo de David? Bueno, usurpar a su padre, nada menos. Y estaba con vida el padre. Se supone que tenía que esperar que muriera para que uno de sus hijos tomara su lugar. Y él se sintió con ese derecho
fuera de tiempo. Claro, fue. Y le costó la vida. Nada menos. Fue un fracaso espantoso que le costó la vida. Claro. Ahora, al principio del programa, doctor, escuchábamos Tercera de Juan, a partir del versículo 9. Cabe aclarar que Tercera de Juan no tiene más que un solo capítulo, por eso no se menciona capítulo alguno. Tercera de Juan, en el versículo 9, encontramos algo que nos va a ilustrar mucho en esta hora. Dice en la Nueva Traducción Viviente: le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Fíjate cómo estaba practicando esos 7 hábitos que nos llevan al fracaso. Sí, que se siente de alguna manera el superior, el que no tiene requiere todas las consejo. respuestas. Sí. Nadie le puede enseñar. Luego en el verso 10 nos dice esto el apóstol Juan: cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Y aquí está un hombre de autoridad. Sí. O sea, en este caso, Juan es el que está hablando. Sí. Y dice, y lo voy a poner en su lugar. Lo va a poner en evidencia. En evidencia. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Fíjate, o sea, si no lo haces a mi manera, aquí no cabes. Bueno, este hombre era un verdadero, ¿cómo decirlo? Un líder opresor. Sí. Así de sencillo. No, era un dictador. Era un dictador. Aquí se hace lo que yo digo, y si no te gusta, vete de aquí. Claro, un inquisidor. Fíjate, yo conozco así líderes de grupos donde hasta tienen que pedir permiso para las vacaciones. Oye, mi familia se va a ir. No se pueden ir. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta otra actividad. O sea, no tienen esa libertad, esclavizan a la gente. Claro, yo conozco grupos en donde las personas que salen de vacaciones pues tienen un gran problema en que de alguna manera se sepa, por ejemplo, simple y sencillamente porque comienzan a ser puestos en evidencia, porque pues no están dedicándole el tiempo al Señor, porque se están gastando el dinero en otra cosa. Están en un mundo precisamente opresor. Opresor y de mucho legalismo. Sí, cuidado. No. Ahora vea lo que dice el versículo 11 de esta tercera carta de Juan. Querido amigo, no te dejes influir por este mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. No te dejes influenciar por este mal ejemplo. Mal ejemplo. Aquí lo que vemos es que Diótrefes era un gran líder. Pero llevaba a la gente a un lugar que no era el correcto. Exacto. Que los invitaba, que los estancaba. Y entonces aquí el apóstol Juan alerta a la iglesia: no sigan a este líder. Liderazgo es llevar a otros del punto A al punto B, lo suelo así definir, pero no necesariamente el punto B es el correcto. Exacto. No necesariamente. Yo debo de buscar en oración cuál es el punto B. Pero el líder es capaz de llevar a otros a un destino y eventualmente ese destino puede ser terrible. Ahora, ¿qué encontramos en el versículo 12? Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Aquí nos habla de otra persona, entonces. Ahí está el buen ejemplo, fíjate. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Fíjate, habla de Demetrio, que es un hombre que era un ejemplo. Un buen ejemplo, no era un ejemplo, era un buen ejemplo, mientras Diótrefes era un mal ejemplo. Podemos decir que el ejemplo lo somos, para bien o para mal. En el caso de Demetrio era un ejemplo, pero era un buen ejemplo. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.